Hola, bellas almas. Feliz y bendecido día. Una vez más por aquí, realizando estos podcasts que son con temas súper explosivos, transformadores, que nos invitan a evolucionar, a despertar la conciencia, nos invitan a caminar por mundos nuevos y diferentes, pero sobre todo teniendo las cosas más claras, sintiendo más ligeros, soltando ese equipaje pesado y transitando por caminos nuevos. Así que bienvenido. Ya sabes, esta información la puedes compartir con el que desees, puedes hacerlo viral y la idea es que llegue a muchas personas, a muchas almas, para que realmente les ayude a transformar su día a día. El tema de hoy es soltar el pasado. Pero antes que nada recuerda, este podcast es para mente no sensibles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te resulta tan difícil soltar el pasado y dejar atrás esas situaciones dolorosas, traumáticas? Sí, esto me lo he encontrado muchísimo en consulta con muchas personas que me hablan del pasado o esas situaciones que vieron mejor de su pasado. Y cuando yo les pregunto, ¿hace cuánto sucedió esto? Algunas personas me dicen, eso fue hace 10 años, hace 15, hace 20, hasta hace 30 años. Y yo digo, wow, ¿cómo podemos estar atrapados en una telaraña emocional que nos impide avanzar y encontrar esa paz interior? Porque estamos tan enraizados y tan profundizados en el pasado que nos impide vivir el presente armoniosamente, que nos impide construir un futuro mejor. Y hoy a través de este podcast te quiero dar algunas razones y que identifiquemos algunas razones quizás para ti del cual te impide soltar ese pasado. Porque recuerda que el pasado puede convertirse muchas veces en una prisión emocional, en una forma de autoflagelación que, como te dije, te impide crecer, te impide encontrar la felicidad. A veces pensamos que vivir en el pasado, como yo he escuchado inclusive frases, el pasado fue mejor o todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo pasado fue como tenía que ser y como se vivió. Y con las estructuras de pensamiento, de educación, de comportamientos, de hábitos, de lo que estaba viviendo a nivel social, cultural, económico de aquel momento. Pero no lo podemos traer a colación ahora. Pero me encuentro en consulta muchas personas, como te decía anteriormente, viviendo todavía en su pasado, viviendo esas situaciones dolorosas. Y cuando uno las invita a soltar, a liberar, a dejar eso atrás, a perdonar, les cuesta mucho. Por eso hoy he sentido compartir este tema importante con ustedes y es soltar el pasado. Y si bien voy a darle algunos puntos, algunas razones para que empecemos a mirar, a identificar por qué nos cuesta tanto dejar el pasado atrás. Y una de ellas es la identidad y seguridad. Algunas personas se han aferrado al pasado y se han acostumbrado a ellas. Es más, se sienten totalmente identificadas con esas experiencias pasadas, que muchas veces fueron dolorosas, traumáticas, que muchas veces les dejaron y les han dejado cicatrices no solamente en su alma, aún en su cuerpo físico o en su mente, terribles. Y soltar todas esas experiencias para muchas personas o para algunas mejor, piensan que pierden todo, ¿sí? Porque se encuentran, como te digo, ya tan identificadas, ya con esa seguridad de que así es las cosas, de que así tuvo que suceder, ¿sí? De esos acontecimientos pasados y por eso les cuesta tanto soltar. Abrirse a nuevas posibilidades, abrirse a cosas de transformación. Por eso cuando uno les habla de esos temas, muchas veces dicen, no, eso es mentira, eso es pura carreta, eso no se da, si ya las cosas son así, ¿sí? Cuando tú te encuentras con una persona que me dice, no, es que yo soy así, así me voy a morir, así voy a... Ah, bueno, pues ahí ya no tiene nada que hacer. Ahí déjalo como dice la persona, ya es así. Pero una persona que está abierto a un cambio, a una transformación, una persona que está todo el tiempo en modo aprendiz, en modo apertura, créeme que es una persona que va logrando muchas cosas. Cuando yo me encuentro personas así, bueno, pues ya, hasta que llegamos, porque pues yo qué puedo hacer. O sea, yo te puedo decir hasta misa, pero si tú no quieres cambiar y transformar eso, pues terrible. ¿Ok? Otra razón que quiero darte hoy del por qué nos cuesta tanto soltar el pasado es miedo al cambio. ¿Cuántas veces tú o has identificado en otras personas que les cuesta soltar esas situaciones de su pasado porque están aterrados al cambio que pueden vivir? Y ese cambio, si bien lo que hace que paraliza, que hace que como esa situación para mí es conocida y familiar, pues me quedo allí.
y dar ese salto cuántico, ese salto de fe, ese salto hacia lo desconocido, pero muchas veces mejor, nada, se quedan allí y prefieren quedarse en esa zona de confort, incómoda, molesta, angustiosa, por ir a lo desconocido. Por eso, si tú estás viviendo una situación que te genera miedo al cambio, a la transformación, empieza a tener esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que lo que vas a encontrar adelante va a ser mucho mejor. Si crees en Dios, si crees en la divinidad, si crees en los ángeles, recuerda que ellos siempre nos dicen que lo que viene adelante es mejor, que el pasado es esa construcción o esa experiencia que tuvimos y que quizás como alma la permitimos para crecer en ciertas situaciones, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que mirar con valentía, con determinación lo que viene hacia adelante para salir de esa zona de confort que muchas veces ni siquiera es zona de confort, es una situación cómoda que nos impide mirar realmente hacia adelante. Otra razón que quiero que descubramos hoy y que yo he venido identificando es la culpa y la autocompasión. Si bien muchas veces nos culpamos a nosotros mismos por aquello que sucedió, por aquello que hicimos, por aquello que no hicimos, por la forma en que actuamos, por lo que dije, es que si yo no hubiera hecho eso, Jorge, las cosas hubieran sido diferentes. Es que si yo no hubiera tomado esa decisión, mire cómo estoy. Es que si yo no me hubiera metido con tal persona, pues yo no estaría quizás en la problemática que me encuentro ahorita. Es que si yo no hubiera hecho, bueno, ya está, eso ya lo hiciste. Pero no te puedes seguir flagelando, no te puedes seguir culpando, no te puedes seguir dando el golpe en el pecho, como lo hablaba en un podcast anterior, de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y entonces vas a quedarte eternamente allí. No, sino es momento de decir, ok, eso ya sucedió, eso ya pasó, pero ahora lo que yo quiero es mirar hacia adelante. No te puedes seguir aferrando a resentimientos, quizás como una forma de penitencia. Hay personas que se aferran al resentimiento, a ese dolor, a ese sufrimiento, creyendo que con eso ya son los mártires, con eso ya están ganando el cielo, con eso, mejor dicho, se van a ir al séptimo cielo allá al lado del Padre y Madre Dios y ya. No, lo que estás haciendo es que te estás perdiendo cosas maravillosas en tu vida por estar aferrados a esa culpa, a esa autocompasión, ¿sí? Y aquí lo importante de trabajar, y ahorita más adelante también te voy a dar herramientas, es el perdón. Porque el perdón lo que ayuda es a liberar, a sanar, a romper esas cadenas, a soltar esas culpas y a ser libres definitivamente. Por eso debemos recordar que somos seres imperfectos, todos fallamos. Aquí no hay nadie. Dijo el Maestro Jesús en alguna ocasión, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando se refería en esa frase, sí, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra pecado, porque es algo que he venido trabajando también mucho en mi ser interno. El pecado no existe. Después en otro podcast hablaremos de ello. Lo que decía es eso. O sea, aquel que todavía viva en su pasado, aquel que se quiera quedar allí y no quiera avanzar, pues que tire la piedra. Si tú eres tan perfecto, tan bueno, tan justo, pues no, pues es que mejor dicho, es que ya te elevas al séptimo cielo. O sea, ya eres un maestro ascendido. O sea, ni Jesús, ni la Madre María, ni grandes maestros, entonces quedan al lado tuyo, mejor dicho, pequeñitos. No, todos somos imperfectos, todos merecemos amor y compasión. Por eso a veces es importante tratarnos con amor, con ternura, con delicadeza, querernos a nosotros mismos, no juzgarnos, no darnos tan duro, sino por el contrario, ser amorosos con nosotros mismos, para que de esta forma esos sentimientos y esos pensamientos de culpa pues se vayan. Otra razón que me he encontrado en consulta, y eso es como lo que yo voy sumando de todas las consultas a través de todo ese tiempo de experiencia, es que hay personas con creencias limitantes, esas creencias negativas sobre ellos mismos, sobre el futuro que los tiene atrapados a ese pasado. O sea, hay gente que le tiene, como te decía anteriormente, miedo y una resistencia al cambio, que aún su presente es tan tormentoso y tan duro, pero por creencias limitantes que no salen de allí. Pensamientos como palabras que yo me he encontrado como que nunca podré superar esto. Es que yo no merezco la felicidad. Me decía una vez una mujer en consulta,
El marido que tenía, la pareja que tenía en aquel momento, lo que hacía era que la maltrataba. Y la maltrataba a nivel físico, la maltrataba a nivel emocional, la trataba a nivel psicológico. Bueno, era un maltrato de todos los ámbitos muy fuertes. Y cuando yo hablaba con esta mujer, y yo le decía, ¿por qué tú no lo dejas? ¿Por qué tú no sigues adelante? Mira, tú eres una mujer joven, eres bonita, tienes capacidades, tienes muchas habilidades. Y lo que ella me decía era es que no, yo no puedo salir de eso. ¿Yo qué voy a hacer de mi vida? ¿Yo qué me voy a poner a hacer? Es que es el que paga todo, el que da todo, y tengo dos hijos, y ya voy para el tercero porque estaba embarazada, ¿sí? Entonces yo decía, wow, o sea, vas a seguir soportando todo eso, quién sabe, hasta que el tipo Dios no te quiera, te mate o mate a tus hijos por una falta de autoestima, de amor, por esos pensamientos limitantes de que yo nunca podré superar esto, de que yo no merezco la felicidad. Es que si yo nací para que me dieran palo, pues que me den palo, peor que un animalito. No, al contrario, hoy es el momento indicado para que te levantes, hoy es el momento indicado para que te mires al espejo y mires la persona más valiosa que tienes delante de ti. Recuerda, y que a través de este podcast, a través de mis palabras, hoy te lo digo, recuerda, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, eres un ser bello, eres un ser único, eres un ser hermoso, eres un ser con todas las habilidades, con todos los dones, con todos los talentos que pueden haber. Y te mereces todo lo mejor. Eres un ser abundante de por sí. Y no tienes que estar mendigando, no tienes que estar en esa miseria constante de un supuesto amor que muchas veces no es real. Así que es importante hoy empezar a cuestionarnos de todas esas situaciones, de todas esas creencias y empezar a reemplazarlas por pensamientos positivos, empoderantes, con afirmaciones, con decretos que realmente hagan eco en nosotros y nos ayuden a transformar muchas cosas. ¿Ok? Otra causa que he visto a través de ese tiempo, cuando hablamos de soltar el pasado, es la resistencia al cambio emocional. Sí, a veces el estar aferrado a ese pasado, como venimos hablando, nos acostumbramos al dolor y a la ira. Y hay personas que se acostumbran a eso, como en el caso que te acabo de mencionar de esta chica. Se acostumbra al dolor, se acostumbra a estar enojada, se acostumbra a que la estén maltratando y ya se convierte en un hábito inclusive. Ya se convierte en el día a día. Sí, en el día a día me están madreando, me están criticando, me están diciendo un montón de cosas, me están pegando y ya se acostumbran. Y para ellas es eso, su día a día. ¿Sí? Porque esa zona es una zona de sufrimiento emocional. Y vuelvo y te lo digo, por vivir eso no te vas a hacer la mártir, no vas a ir al cielo, no te van a dar palmaditas en la espalda. No, lo triste es que el día que partas de este plano terrenal, ¿qué te va a tocar volver? A repetir esa misma historia y quizás un poco más fuerte, porque quizás la experiencia de esa historia es amor propio, es compasión, es empoderamiento. Esas situaciones que tú y yo estamos viviendo como almas las hemos planificado. Hay algo que se llama acuerdos prenatales y dentro de nuestros acuerdos prenatales hemos acordado ese tipo de situaciones. Y quizás tú o cualquier persona se puso entre su plan de alma esa situación dolorosa, difícil, esa situación dura, que cuando te cuentan o tú mismo cuentas esa historia dices, uff, wow. Pero ese es el aprendizaje, esa es la forma de que te educaras. Pero cuando te educas ya no puedes seguir allí. Es para que avances. No puedes seguir como un niño en transición toda la vida. No, el niño que entra en su primer añito de transición y donde le enseñan lo básico, pero él empieza a avanzar sus primeros grados de primaria, después de bachillerato, después en la universidad y tiene la oportunidad, después se especializa y va avanzando y eso le da otros criterios, le da otra visión de la vida, le da otras formas, le da otro dialecto, etcétera. ¿Ok? Pero no se puede quedar con lo básico del pasado, con lo que aprendió en transición. Así nos pasa a nosotros. Eso fue lo que el alma eligió y está bien, porque vuelvo y te lo digo, es la forma de aprendizaje. Pero no te puedes quedar allí, ya aprendes la lección, ya te dieron palo, la vida te dio palo. Bueno, empieza a soltar ese pasado. ¿Es un desafío? Sí. ¿Qué requiere? Valentía, determinación. Y quiero que te quedes con estas dos palabras hoy. Valentía y determinación.
Solamente un alma valiente es capaz de salir de esa oscuridad, de ese dolor y ese sufrimiento tan agudo y tan fuerte y empezar a ver hacia adelante de una forma diferente. ¿Cómo cambia una persona realmente? Una persona realmente cambia cuando un punto de dolor en su vida ya les agotó, ya les estació. Cuando tú dices la copa derramó, la gota derramó la copa. Cuando tú dices, Jorge, ya he comido tanta mierda en mi vida que ya no quiero más eso, pues ahí realmente empieza un cambio. Antes no, antes no. Y para ello, ¿qué se necesita? De valentía, de fuerza, de determinación, de empoderamiento, de decir, yo voy a salir adelante. Yo me he encontrado con personas también en consulta que dicen, yo voy a salir adelante, Jorge, y esto no me va a ganar, y esto va a ser esto, y la situación que viví al contrario, es la fuerza que me da para seguir adelante, es como el motor, es como la gasolina que me va a impulsar para ir hacia adelante. Yo, wow. Y tú te fijas en esas personas durante unos meses después o unos años, uff, están volando, están a un nivel de conciencia, un nivel de vida, una calidad de vida increíble. ¿Por qué? Porque eso que fue un punto de dolor, un punto de sufrimiento en sus vidas, los llevó a un punto diferente. ¿Cuántos casos hemos escuchado? Yo creo que tú también has escuchado muchísimos casos de gente que dice, sí, yo nací en un hogar pobre, humilde, aguantamos hambre, no teníamos para comer, no teníamos para vestir, no teníamos para los útiles, pero hoy en día son grandes cantantes, son grandes actores, son personas exitosas, son grandes deportistas, son personas inclusive millonarias, personas que han creado empresa, industria, grandes empresarios, ¿sí? Y han hecho cosas impresionantes que uno queda wow, sorprendidas, y muchas veces son de ellos que uno sigue, que uno llama como sus seguidores o uno es fans de esas personas, ¿ok? Bien, pero ellos no se quedaron en que no, es que yo nací en una chocita, en una casita y comía guapanela con pan cuando había. No, ese fue su punto de dolor, ese fue su punto de sufrimiento, ese fue su pasado quizás doloroso, pero de ahí fueron creciendo y se fueron superando. Entonces la invitación para ti que me estás escuchando, para ti que vas a compartir este audio también, este podcast a muchas más personas, es a que hoy sueltes ese pasado doloroso y te enfrentes con algo que necesitas para avanzar. Valentía, determinación. Si tú hoy te determinas, si hoy tú decides, si hoy tú dices, Jorge, yo quiero cambiar y voy a transformar, y no por mí, ojo, no, ni por nadie, por ti mismo, por ti misma. Hoy voy a cambiar con las herramientas que tengo. Porque mucha gente, no, más adelante, esperemos cuando ya termine la universidad, cuando ya tenga la casa, cuando ya tenga el carro, cuando ya los chicos estén grandes, cuando, no sé, mi marido, no, pues ahí te vas a quedar, como te digo, en el eterno pasado. Pero si hoy tomas las herramientas, si hoy dices, hoy decido con autonomía, con autoridad, con conciencia de avanzar hacia adelante, pues déjame decirte que vas a lograr muchas cosas, que vas a avanzar en muchas cosas, que tu crecimiento personal, que tu crecimiento espiritual van a ser grandes, que nuevas oportunidades de felicidad y plenitud, la vida y el universo te va a dar. Eso tenlo por seguro. Porque algo de lo que tengo muy claro es que cuando tú empiezas en ello, el universo se empieza a manifestar y se empieza a manifestar en cosas maravillosas. El universo, y lo que voy a decir, yo sé que es fuerte, el universo no premia vagos. Escúchalo bien, el universo no premia vagos. Si tú eres de aquella persona vaga que no quiere cambiar, que no quiere transformar su vida, que no quiere nada, o sabes de personas así, pues mi querido, no va a encontrar el éxito. No va a encontrar el éxito, no va a ser feliz plenamente, no se va a realizar en su vida. Porque el universo premia a gente con valentía, con determinación, con arraigo, con fuerza. ¿Sí? Eso es premiado. ¿Ok? Para que lo tengas también en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a soltar ese pasado doloroso, angustiante y todo lo que hemos hablado? Pues te voy a dar algunos tips, algunos, puede ser consejitos o recetas, bueno, como quiera decirles, yo le llamo tips mejor, que te van a ayudar. Uno, y el primero, a liberar el resentimiento. Empieza a liberar ese resentimiento. Lo que pasó, pasó. Perdona, libera a esas personas, a esas situaciones que viviste. Sí, que fueron difíciles, que fueron tremendas y me puedes contar todo el drama y pues nos podemos sentar a llorar. Perfecto, pero ya, libéralos. Libera ese resentimiento, esa sensación, esa emoción, ese pensamiento que te quedó allí. Libéralo, suéltalo.
Haz actos de psicomagia y esos actos de psicomagia te van a ayudar para que rápido salgas de ello. Otro punto importante, otro tipcito, ten compasión y empatía. Entiende y comprende que la otra persona actúa desde su perspectiva o lo que pasó, pasó en ese momento determinado. Ya no la juzgues, ya sencillamente avanza hacia lo que quieres. Otro punto importante, otro tip, acéptate y ejerce algo importante, el perdón. El perdón, como te decía anteriormente, es la herramienta más poderosa, más transformadora, más eficaz para liberarnos de ese peso emocional, de ese pasado doloroso, de esas situaciones complejas. Perdonar. Y cuando yo hablo de esto, yo sé que mucha gente a veces, me hace caras. Yo sé que cuando la gente escuche esto, algunos harán caras, algunos hasta pasarán saliva. Sí, perdonar no es fácil. Por eso te decía que esto es para personas valientes, para personas decididas, para personas determinadas. Pero si yo quiero transformar mi vida, pues si he vivido cosas en un pasado con personas, pues ¿qué hago? Les perdono, les libero. En otros audios, en otros podcasts, yo les envié cómo hacer un ejercicio. Bueno, se los voy a nombrar nuevamente para la gente que escuche este podcast. Haz un ejercicio básico, sencillo, pero supremamente poderoso. Y es el ejercicio de la silla vacía. ¿En qué consiste este ejercicio? Tú vas a poner dos sillas, una enfrente de la otra, en una te vas a sentar y en otra vas a sentar a la persona o a la situación de la cual te hizo daño, de la cual fue doloroso, fue terrible, fue traumático, y le vas a pedir perdón. Y le vas a mirar a los ojos y le vas a hablar en voz alta, y le vas a decir, Pepito Pérez, hoy yo te perdono por esto y esto y esto y esto y esto que pasó en el pasado, lo que sucedió, lo que me dijiste, lo que hiciste, todo ello. Esos son procesos transformadores. Yo lo he hecho inclusive con personas que han sufrido o han sido víctimas de abuso sexual. Y poner a su agresor sexual enfrente, para muchas personas es desafiante, es duro, es terrible, pero es supremamente liberador. Como en alguna ocasión le dije a una chica muy joven, recuerdo ella, como de 20 años, que había sido abusada varias veces por su padrastro y por otra persona, otro hombre. Y, y yo le decía eso, es que hay que perdonar, es que tienes que perdonar. Y al principio ella tenía una resistencia tan terrible, me decía, ¿yo cómo voy a perdonar si él me hizo daño, mire, me abusó y me dañó la vida? Y bueno, ella se justificaba, yo decía, sí, y está bien, pero es que si tú no lo haces vas a seguir cargando con ese dolor toda la vida, con ese sufrimiento, y va a ser una bola de nieve que vas a empezar a hacerle más daño a más personas, porque lo terrible es que cuando no perdonamos, ¿sabes qué pasa? Empezamos a volver esa bola de nieve más grande, más grande, más grande y a llevarnos a un montón de gente. Entonces después la cadena va a ser tremenda. Después el karma va a ser jodido y sanar todo eso va a ser más heavy. Entonces la chica finalmente un poco con resistencia, pero después accedió y hizo ese ejercicio, ¿sí? Y lo tuvo que hacer varias veces porque cuando el dolor es tan fuerte, cuando el sufrimiento es tan duro, no basta con una sola vez, ¿sí? Pero fue valiente y su vida transformó. Entonces, haz ese acto, ese ejercicio de la silla vacía y vas a ver los beneficios. ¿Ok? Otro punto importante que te quiero regalar y es atención plena. Enfócate en ver cómo te sientes, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo? Cuando vienen esos recuerdos, esas emociones, esos pensamientos, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Empieza a sentir. Y si te pone incómodo, pues te está pidiendo un cambio, te está pidiendo una transformación y ya te he dado varios tipsitos y varias cositas para que tú empieces a hacerlo. ¿Ok? Por último, quiero regalarte una afirmación personal para liberarte de ese resentimiento. Y quiero que esta afirmación, escríbela, apúntala en algún lugar y repítela varias veces. Y no porque solamente sea para repetir y repetir, no, sino repítela en el sentido de que cuando tú empieces a encontrar ya paz, calma, sosiego en tu vida, es porque ya hizo efecto. Si hay resistencia que yo no quiero después o se me olvida o bueno, es porque aún tu alma no está preparada. Cuando yo hago los entrenamientos con varias personas y algunas de ellas me dicen, Jorge, es que yo no he hecho la tarea, Jorge, es que yo hice el primer día, el segundo, el tercer día, y ahí me quedé, yo que digo, la alma no está preparada. Hay una resistencia al cambio tan tenaz y sacan todas las excusas. No, Jorge, es que tuve que viajar, es que no pude, es que los niños, es que la casa, es que tenía 1000 trabajos, es que me aumentaron el trabajo en esos días. Y, bueno, sacan 50.000 excusas. Pero en el fondo, y lo que el alma me dice, o sea, que yo canalizo, es hay resistencia, hay resistencia.
Y curiosamente, porque últimamente he hecho muchos retos de abundancia, ¿no? Y entrenamientos de abundancia y del dinero y la prosperidad. Y es lo que pide toda la gente. Sí, yo quiero tener plata, quiero estar bien, quiero ta, 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 ta. Y te pones tú el material, le pones tú las herramientas y no lo hacen. Entonces yo le dice, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Entonces te voy a dejar esta afirmación súper poderosa para que la trabajes y te empieces a liberar de ese resentimiento, de ese pasado doloroso y empieces a transformar tu vida. Y la afirmación es la siguiente. Vas a decir tu nombre, ¿no? Yo. Ahí dices tu nombre completo. Yo elijo liberarme del resentimiento y dejar ir las cargas emocionales del pasado. Te lo repito. Yo elijo liberarme del resentimiento y dejar ir las cargas emocionales del pasado. Eso lo vas a hacer cuantas veces tú desees, hasta que tú sientes que realmente te estás liberando de todo ello, que esas cargas emocionales del pasado se están yendo. Puedes acompañar esta afirmación con una visualización donde imagínate que estás en un mar y que en ese mar o en ese río, si quieres también, estás soltando todo eso del pasado y ves cómo el agua se va llevando todo eso y se va alejando. Sea algo que te hayan hecho en tu pasado. No sé, puede ser un tema de un abuso sexual, un robo, una estafa, que jugaron contigo, que te pusieron los cuernos, que te violentaron físicamente, emocionalmente, que te dijeron cosas terribles, que jugaron con tus sentimientos, que tus padres te dieron una vida quizás de niñez o a juventud difícil. Bueno, esas situaciones por las que tú más que nadie conoces, hoy la invitación es a soltar todo ello, a liberarlo. ¿De acuerdo? Y recuerda también, súper importante, como ya te lo he dicho, trabajar mucho el perdón. Espero que toda esta información que te he compartido a través de este podcast te haya servido, te esté sirviendo, pero lo más importante, esté ayudando a transformar tu vida. Si es así, ayúdame a compartir esta información para que muchas personas también transformen su vida, para que muchos corazones sean tocados y sean transformados y sean llenados de amor, de felicidad, de alegría. Recuerda las dos partes más importantes para soltar el pasado: valentía y determinación. Un abrazo. Bendiciones.